¿Qué son los derechos humanos? Un conjunto de reglas, de leyes que deben de existir para la buena convivencia entre los seres humanos. Los derechos que tenemos cada uno, de expresarnos, de pensar como queramos. Para mí significan todo. Los derechos humanos es la posibilidad que tienes de respirar, es la posibilidad que tienes de caminar en libertad, la posibilidad que tienes de tener un techo propio. Los derechos humanos se podrían calificar como no discriminatorios para los seres humanos. Son simplemente un conjunto de normas o deberes para proteger a los seres humanos de cualquier tipo de violencia a los cuales puedan ser sometidos. Todo se define en una sola palabra, es libertad. Libertad. Cuando hablamos de los derechos humanos, nos referimos al conjunto de derechos inherentes y propios de la condición humana. Son requisitos necesarios para la paz, el desarrollo y la seguridad. En otras palabras, son los derechos con los que nace toda persona, independientemente de su raza, nacionalidad, clase social, religión, género o cualquier otro tipo de distinción posible. Los derechos humanos están consagrados en las leyes de todas las naciones y tratados internacionales. Son indivisibles, interdependientes, inalienables y universales. Esto significa que no se pueden quitar y deben cumplirse en su cabalidad y no parcialmente. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución y con sus propios derechos, aunque su lista era más larga porque insistían que estos derechos no eran solo inventados, eran naturales. Y es en este periodo que en 1789 los derechos humanos se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa bajo el título de Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad. Posteriormente, la Revolución estadounidense siguió los lineamientos de la libertad, igualdad y fraternidad de los revolucionarios franceses, en pro de fundar una nación más igualitaria, aunque la esclavitud de los negros seguía siendo un ítem pendiente de la lista. El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, donde la comunidad internacional, en un intento de sentar las bases de un orden social mundial, decidió trazar una Carta de Derechos que firmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. Posteriormente, se aprobaron diversos tratados en la materia, como la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950, los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos en 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969. Los tratados más recientes abordan temas específicos como los derechos del niño, el adolescente o de las personas con discapacidad. Ahora bien, ¿para qué sirven los derechos humanos? Como bien sabemos, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos.
Aunque se debe señalar que las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos son 30 derechos y libertades, que incluyen el derecho a no ser sometido a la tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a buscar asilo. Además, se encuentran derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la privacidad y a la libertad. Derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada, entre otros derechos que nos podemos conseguir. En algunas características de los derechos humanos se puede mencionar que son universales, por ser derechos propios de todos los seres humanos, son indivisibles e interdependientes, no pueden ser suspendidos o retirados, imponen obligaciones, han sido reconocidos por la comunidad internacional y están protegidos por la Constitución y las leyes. Lo que es noticia en los derechos humanos. Del portal alemán de noticias DW, Bachelet no buscará segundo mandato como alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció hoy que no se presentará a un nuevo mandato que asumió en 2018 y que concluirá en breve. Por lo tanto, Michelle Bachelet deberá abandonar en septiembre el cargo que desempeña desde hace 4 años. Bachelet ha asomado la información sobre su salida en un discurso pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde ha asegurado que la sesión actual será la última a la que se dirija, dado que el mandato como alta comisionada se acerca al final. Reportó para ustedes Eduardo Colina para Titulares en Victoria 103.9 FM. ¿Te imaginas un mundo sin derechos humanos? Para nada. Qué importante es que todos nos respetemos, que existan derechos humanos, derechos para que todos podamos vivir libremente, como queremos, como deseamos, y que siempre entendamos que mi derecho termina donde comienza el de los demás. Un caos. De verdad que no me lo imagino. No, para nada. El mundo sería un total caos. Creo que de alguna forma sí vivimos en un mundo que está plagado de muchas zonas sin derechos humanos. Eso más bien es lo que vemos. El ver algún sitio, algún país donde se respeten los derechos humanos es una rareza. Para mí una vida sin derechos humanos no tiene sentido. Y vivir sin derechos humanos es la oscuridad, es la incertidumbre, es el camino que no tiene salida. Vivir sin derechos humanos es la muerte. Para algunos, vivir sin derechos humanos es igual a dictadura. Así es, y es que si estos derechos no existieran, viviríamos en un mundo con más desigualdad e injusticia, es decir, fuera un mundo totalmente desequilibrado, con personas de sangre fría, egoístas, infelices y sin ideales. Como dijo alguna vez Peter Benenson, la vela no arde por nosotros, sino por todos aquellos a quienes no conseguimos sacar de prisión, a quienes dispararon camino de la cárcel, a quienes torturaron, secuestraron o hicieron desaparecer. Para eso es la vela. Complementando esta frase, Nelson Mandela afirmó que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Te invito a que reflexiones acerca de este tema, defiende tus derechos y respeta los de los demás.